Me he dado cuenta que el diablo no afecta a los que están de su lado y por eso muchas personas malas parecen tener éxito hoy en día, mientras los buenos enfrentan problemas para lograr sus metas en la vida. Y siempre decimos que la vida no es muy justa con todo el mundo, sobre todo con los que al menos quieren ser justos y hacen todos los esfuerzos para vivir justos. Pero la Biblia nos advierte sobre eso, ¿sí? No te enojes por la maldad de los demás, ni envidies a los que hacen el mal. Lo dice en el Salmo 37 con 1. Aunque la vida a veces parece injusta, pero Elohim siempre tiene un plan más grande. Lo que parece ser una victoria para los malvados es solo una ilusión, porque Elohim ve cosas que nosotros no podemos ver. Muchos sí eligen el camino más fácil, pero ese camino suele tener un alto costo. Yo personalmente prefiero construir mi vida sobre una base sólida, esperar el momento adecuado y buscar la bendición de Adonai Elohim en todo lo que hago. Las personas justas pueden pasar por momentos difíciles, pero nunca están solas. Elohim cuida y fortalece, y en el momento justo honra a quienes siguen su camino. No se preocupen de los momentos difíciles, porque tienen un propósito en la vida de cada uno. No, a veces viene mucha culpa y la gente piensa, yo he hecho algo malo y mucha condenación. No, los justos tienen que pasar a veces por esos momentos difíciles para que ustedes vean cuál es el plan de Adonai Elohim, ¿sí? A veces no hay otra manera de ver, sino que pasando por situaciones donde hay mucha presión para que nuestra vista esté bien enfocada en la dirección adecuada, ¿sí? Por eso hay a veces estas situaciones que no nos gustan, ¿sí? Pero tienen que pasar. Eh, Aunque parece a veces que el mal gana, esto es solo algo pasajero. Elohim tiene un tiempo bien definido para todas las cosas y aquellos que confían en él no serán avergonzados. Por eso a mí, Adonai Elohim me ha mostrado que debo hablarles acerca de cómo vencemos el espíritu del mundo. Y para eso necesitamos una formación específica para experimentar una vida real de caminar en consistencia con Él. Es importante vencer al espíritu del mundo porque quiero mostrarles cómo incluso Pedro, que caminaba con Yeshua, dormía con Él, comía con Él, sin embargo, en un momento dado, y cuando digo en un momento dado, era cuando Yeshua le estaba hablando de lo que él iba a padecer y de que iba a morir a la cruz. Y él, wow, no, 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 que no pase eso, ¿sí? Porque el camino del diablo es de este tipo. Cualquier cosa que puedes hacer, menos pasar por la cruz. El mensaje de Yeshua dice, el que no se toma la cruz y se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Y en este contexto, cuando le dice, ay, que no te pase esto, ¿cómo vas a morir en una cruz? Usted sabe lo que es esto. Esto es algo feísimo. Y entonces viene Yeshua y le dice, esto está en Mateo 16:23, le dice, quítate delante de mí, Satanás, le ha dicho a Pedro, porque no estás pensando en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. ¿Right? No estás pensando dónde estaba el problema, dónde está el problema de Pedro en el pensamiento, donde empieza el arrepentimiento en el pensamiento, ¿sí? ¿Y qué le ha dicho Yeshua? Tú no estás pensando en las cosas de Elohim, sino que en las de los hombres. Así que, aunque caminaba con Yeshua, estaba influenciado por los pensamientos de los hombres. Demas, no sé cuántos conoces al Demas, que trabajaba con Pablo, era del mismo equipo de Pablo, caminaba con él, hacían milagros, pero en un momento dado dice la palabra que por amor a este mundo
los abandonó a Pablo y a su equipo, que era un equipo, ¿no? Yo pienso que era fenomenal andar con Pablo, eh, ver el poder de Adonai Elohim, ver la gloria de Adonai Elohim, pero el mundo ganó. Gente que ha hecho milagros, prodigios, y al final el mundo les ganó. ¿Sí? Es muy triste. Por eso, que no nos pasen a nosotros estas cosas y que nos dé un corazón abierto el Eterno esta noche para aprender cómo vencer el espíritu del mundo. Vamos a ver un poco en Romanos 12 con 1. Se nos dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim. Para Elohim importa la forma también en cómo, mira, la simple forma de cómo acudimos a las reuniones, incluso por Zoom, ¿sí? Traer nuestros cuerpos, apartar nuestros cuerpos, porque se trata de apartar el cuerpo de cualquier cosa que nos pueda distraer, ponerlos ahí a su disposición. Ahora me estoy aquí con las orejas, con los ojos, con todo mi ser, estoy ahí, estoy presente, estoy delante de él, me despreocupo de todo. ¿Sí? Me presento mi cuerpo, no lo llevo de un lado para otro, no, lo pongo delante de él, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque dice que hacer eso dice, es vuestro culto racional. Así que al fin y al cabo, incluso ofrecer nuestros cuerpos es un servicio espiritual. Por eso, en el versículo 2 dice, no os conforméis, no os adaptéis al mundo, ¿sí? Y además dice, cuando dice no os conforméis, se trata de no seguir el mismo patrón de pensamiento del mundo. Es lo que dice aquí. No sigan el mismo patrón de pensamiento del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Adonai Elohim y a su semejanza. El mundo tiene su propia imagen y no podemos vivir en las dos, con los dos patrones, porque tendríamos un pensamiento bivalente. Entonces, no podemos tener un pensamiento bivalente. Tenemos que tener uno focalizado, no bifocal, focalizado. ¿En qué patrón? El patrón de semejanza e imagen de Adonai Elohim. Que ustedes tengan este pensamiento, esta mente que estaba en Yeshua. Nos dice Pablo así, en Mashiach. ¿Sí? Que tengan este pensamiento, lo mismo, el mismo. No tanto el uno como el otro. Y donde dos peleas y gana el pensamiento más fuerte. No, no se trata de eso. Él dice, no, ustedes son ahora una criatura nueva, un pensamiento nuevo, ¿sí? Y ¿cómo es este pensamiento? A la imagen, a la semejanza de Adonai Elohim. Por eso vamos a ver cómo funciona el espíritu del mundo, porque si sabemos cómo funciona, podemos desmantelarlo en nuestras vidas. Vemos cómo está el enemigo y ahí sí sabemos cómo derrumbarlo. Por eso, porque la imagen de Adonai Elohim debe establecerse en nosotros. Elohim que le ha dicho a Moisés, que hagas todas las cosas, mira, esto está en el Éxodo 25 con 40, le dice a Moisés, mira de hacer todo según el diseño que te ha sido mostrado en el monte, ¿sí? Entonces, en el monte que se le ha sido mostrado del cielo, se le ha revelado toda la Torah y entonces le dice, mira de hacer todo, ¿no? Según el diseño que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces, este mandamiento de la Torah es válido para nosotros. Nosotros tenemos que hacer todo según se le ha mostrado también a Moisés. ¿Por qué? Porque en la tierra las cosas tienen que funcionar como en los cielos. Entonces, él vio las cosas en el cielo y tuvo que hacer todo según como estaban ahí. Esta es la semejanza de las cosas de Adonai Elohim, de su imagen, esta es su imagen revelada. Esto es Yeshua prácticamente. La imagen es la imagen del Padre revelada. Efesios 2, de 1 a 2 nos dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Y escuchen el versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, todos nosotros, ¿vale? Así decía, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, todos nosotros. Que me diga a mí uno, pastor, espera, yo nunca he tenido nada que ver. Yo he nacido en familia cristiana, yo he nacido, yo qué sé, con la Torá, yo no tuve nada que ver con el espíritu del mundo. No, sí, todos nacimos en el espíritu del mundo, todos tenemos el espíritu del mundo a nuestro alrededor, queramos o no queramos. Sobre todo ahora que viene la Navidad, ya podemos sentir el espíritu del mundo ahí, haciendo presión por todos los lados. Estás, quieras o no quieras. Aunque estuvieras en una familia cristiana, no has tenido relación mucho con la discoteca, con el pecado, con toda esa, pero estás en el mismo espíritu del mundo. Tienes un teléfono, puedes ver cosas del mundo, música del mundo, filosofía del mundo, ideología del mundo. Estás prácticamente invadido del espíritu del mundo, que es agresivo, el espíritu del mundo, porque quiere dominar a cualquiera, ¿vale? Por eso vamos a ver cuáles son estas características del espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo es siempre igual. No hay nada nuevo bajo el cielo. Lo aseguró el más sabio judío que haya existido, ¿no? El Salomón. Nos aseguró de que no hay nada nuevo bajo los cielos. Así que fíjense qué fácil es solamente leyendo Primera de Juan 2,16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, todo lo que hay en el mundo, fíjense, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ya una definición, al menos una definición, tenemos de lo que es el espíritu del mundo. No necesitas saber griego, solamente ponerle la atención. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, de los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Sí? Adán fue tentado por estos tres aspectos, ¿no? Diciendo que el árbol era bueno para comer, ¿no? El deseo de la carne, agradable a la vista, ¿no dice así? Que era agradable a la vista, pasión de los ojos, ¿sí? Y deseable para abrir la mente de alguien, que era esta, la arrogancia de la vida. Si me abre bien la mente, voy a ser el rey del mambo aquí en la tierra. Este fue el pensamiento. Todo lo que hay en el mundo, desde siempre, desde el huerto de Edén, han existido estas tentaciones. ¿Sí? Es decir, este árbol eh, tenía estas tres tentaciones también ahí. Y han caído los dos, Adán y Eva y nosotros con ellos. ¿Cómo fue atacado Yeshua? Recuerden cómo fue atacado Yeshua. En estos tres aspectos fue atacado Yeshua, ¿no? Dice que en el desierto eh, estaba él, ¿no? Y viene el diablo y le dice, haz pan, ¿no? De las piedras, el deseo de la carne, ¿sí? Haz pan de las piedras. Que después el diablo le mostró todos los reinos del mundo, ¿sí? Los deseos, la pasión de los ojos, que no se trata solamente de mujeres. Hay cosas mejores aquí, mire, dice. Le mostró todos los tesoros del mundo. Mira lo que te voy a dar. Lo ha tentado a la vista. ¿Vale? ¿Y qué más? Tírate desde el templo, ¿sí? Y haznos una demostración ahí como vienen los ángeles, ¿no sabes? Y nosotros vamos a grabar y después lo ponemos en slow motion. Mira, Yeshua se tierra y mira cómo aparecen los ángeles ahí. Wow. Oh, wow. Esto va a ganar todas las visualizaciones, va a romper el TikTok. La arrogancia de la vida. Yeshua fue tentado en las mismas cosas porque él es el segundo Adán. El primer Adán, ¿cómo fue tentado? Lo mismo, en las mismas tres áreas o en las mismas tres raíces.
del espíritu del mundo. Yeshua fue tentado de la misma cosa, porque la serpiente no es nada nuevo. Y si él ha tentado a Yeshua de esta manera, a usted, a mí y a cualquiera nos va a tentar. Que no va a venir de una forma directa a hablar con nosotros. No se preocupe. Y él tiene por dónde entrar hoy en día. Eh, no, no le den ideas a él que tiene. Bueno, ya sabemos que estos son los tres aspectos básicos a los que hay que enfrentarse. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos alimentamos espiritualmente? Debemos saber con qué nos alimentamos, porque a nivel espiritual como a nivel corporal, carnal, la salud también depende de lo que comemos y cuánto comemos, ¿sí? ¿Quién nos invita a comer? Que la palabra dice que puedes estar en un palacio y donde hay mucha riqueza y a la hora de comer que se te atraganta la comida porque no hay paz, no hay shalom. Dice que a veces hay más shalom en un sitio más íntimo, donde hay más gente que no tiene nada, tiene poco, gente más pobre. Vale, porque debemos poner cosas sólidas en nuestras vidas o debemos poner alimento vivo eh, que sea un deleite para nuestros ojos. Eh, Elohim quiere cambiar también nuestra perspectiva, la vanidad de la vida, porque la vanidad de la vida nos indica a quién realmente nosotros adoramos. Eh, Sabéis que el diablo lo tentó que lo adorara y Yeshua le ha dicho, no, solo a Adonai Elohim adorarás. La vanagloria de la vida te incita a adorarte a ti mismo, es el mayor pecado. Por eso dice en el Salmo 19:13, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión, transgresión de la Torá. ¿Vale? El orgullo es la raíz de la caída. Por eso, ¿de dónde nos alimentamos? ¿Con quién nos alimentamos? Porque a veces nos alimentamos con lo que vemos. ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Por qué servimos? Para ser vistos, para ser conocidos, para ser famosos. ¿Cuál es la perspectiva? Esta es la vanagloria de la vida. ¿Sí? ¿Con qué cosas nos alimentamos? Yeshua, es decir, ¿qué tenemos delante de los ojos? Porque esto es muy importante. ¿Qué tenemos delante de los ojos? Yeshua dice que en el desierto se alimentaba constantemente de la palabra y sus ojos estaban siempre fijados en el Padre, no en los anuncios de los coches, ropas, joyas, yo qué sé qué, vacaciones, Cancún. No se ponía la mirada en estas cosas, porque según miremos, así hablamos. ¿Qué dice en el Juan 8:38? Dice Yeshua así. Yo hablo lo que he visto con mi Padre, ¿sí? Sus ojos estaban siempre fijados en lo del Padre, porque lo que miramos determina lo que dice, de lo que decimos. El deseo de los ojos, ¿no? Los anuncios, las películas, las telenovelas. Yo he visto gente llorando en las telenovelas y llegaron a tener las vidas como las telenovelas. No sé cómo consiguieron esto estando con la Biblia en la mano. Yo sé cómo, porque no podemos tener un ojo en la Biblia y un ojo en la telenovela, porque no podemos mezclar lo santo con lo profano. Y así llegaron a tener las vidas, como las telenovelas, con uno, con otro, divorciado, divorciada, niños ahí, y un desastre. ¿Por qué? Porque lo que vemos nos influye en lo que hablamos. Eh, Piensen esto mucho, porque la gente va a hablar según ve. Como es el hablar de uno, según las cosas que ve, que tiene delante. Yeshua que tenía delante al Padre. ¿Cómo? En la palabra, ¿sí? Porque los ojos alimentan lo que usted va a hablar. Es un mecanismo simple. Si quieren
lo podemos tocar en un día diferente y la psicología lo demuestra con facilidad. Pero antes de eso ya estaba aquí. Por eso el espíritu del mundo, ¿por donde ataca? Por la vista. No quiero ir en este lado, que sería otro tema, pero que sepan que por la vista nos ataca, ¿vale? Por eso, eh, ahora, ¿por qué yo hablo de los anuncios o de las películas? ¿Por qué? Porque producen una exageración de nuestras necesidades terrenales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidades, es normal, eh, cualquier hombre lo tiene, pero estas no deben apoderarse de nosotros e impedir caminar con Elohim. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos para las necesidades, vivimos para su plan. A usted le vale un carro, ¿me entiende? Para hacer sus cosas. Los anuncios le dicen que necesita uno nuevo, le dice que necesita uno que es $40,000, no que es 10,000. Es una exageración de estas necesidades. Y ellos te dicen que eso es lo que usted necesita para estar bien. La casa y que tenga piscina. Y si no tiene piscina, usted no puede dormir bien de noche. ¿Me entiende? Las películas es lo que están haciendo, los anuncios es lo que están haciendo. Uh, están exagerando, exageran, no, mira, estas cremas te van a dejar una cara, wow. No pasa nada. Aunque la tengas con crema o sin crema, los años también tienen que verse, ¿sí? No tenemos que esconder los años, porque los años hablan mucho de usted, de las experiencias, ¿sí? Yo no digo que no se cuide, pero los anuncios es lo que quieren a veces hacer, exagerar en lo que te están presentando. ¿Por qué? Porque solamente viven para la carne, para la vanagloria, pero nosotros vivimos para sus planes. Eh, él nos ha dicho que nuestras necesidades, ¿no? Si buscamos primero un reino, las necesidades serán añadidas. Mira, hasta el diablo utiliza este truco. ¿Dónde? En las iglesias. Porque si usted se ha fijado en el Evangelio, y no necesariamente en el Evangelio de la prosperidad, que esto es así un poco un extremo. En cualquier evangelio que se predica ahí por alguna iglesia, siempre te predican esta idea, ¿no? Que si buscas a Elohim, Él te va a satisfacer todas tus necesidades y te dará todo aquello, lo otro. ¿Me entiendes? Se va, se tira mucho por ahí. Aunque fuera una iglesia así muy conservadora, es decir, con principios muy antiguos, hoy en día te están así de una manera sutil hablándote de que, wow, si vienes a Jesús vas a tener una vida extraordinaria, se te van a acabar los problemas y tal, todo se arregla, todo se hace en Cristo. Uy, amigo, pero entonces Él no tiene ningún plan con la vida de nadie. ¿Dónde queda eso que en el mundo van a tener tribulaciones? Y ustedes vencerán. Si todo va a ir bien, si todo nos va a ir bien y no vamos a tener ninguna lucha, no vamos a ganar nada. Si no luchamos, no ganamos. Si no jugamos un partido de fútbol, no podemos ganar un partido. ¿Sí? Por eso Él nos da tantos partidos, para que nos haga vencedores. Y diga, mira, ganaste una medalla hoy, otra medalla la ganaste mañana, y no la ganaste porque tú valías, sino porque esto fue a través de mi gracia, por eso ganaste. Para que al final le demos a Él toda la gloria, ¿vale? Pero eh, ahí Él nos desenfoca, nos pone la vista en un Dios que solamente nos está satisfaciendo nuestras necesidades, ¿vale? Pero por eso nosotros no vivimos para las necesidades, sino que tenemos que vivir para su plan. La gente llega a la Torah y sigue buscando las bendiciones. Estamos bajo la Torah, guardamos los mandamientos, ahora Deuteronomio 28, de 1 a 14 es para nosotros, todas las bendiciones. Y esperan bendiciones y tal, y no es así, hermanos. Si viven para las necesidades, entonces viven para los deseos de la carne.
que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Elohim, para el reino de Elohim vivimos. No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach HaKodesh. ¿Qué le dice Yeshua en Mateo 4:4 al diablo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Elohim. Ahí ha cambiado el aspecto. Déjame eso con pan, que yo no necesito que haga. Yo si quiero comer, yo puedo encontrar comida. Le digo a los ángeles y me traen ahí el cabrito ya preparado. Pero el hombre no vive de pan, ¿vale? Él no venía con cosas espirituales. Él venía solamente con estas necesidades, con cosas materiales, para captar las vistas. David, ¿qué ha dicho David en el Salmo 63:5? Como con médula y grosura está saciada eh, mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. ¿Sí? Él, el alma de él, no, ya estaba cansado de comida, no le daba tanta importancia. ¿Por qué? Porque no vivía en la carne. Por eso ustedes van a ver muchos, hasta en la casa de Israel, que buscan a Elohim para satisfacer sus necesidades, hacen ministerio para satisfacer sus necesidades y no para cumplir con el mandato celestial. Pero esta gente siempre ha existido, siempre lo buscaban, que ha dicho Yeshua, ha dicho, en un momento él ha dicho, ustedes me buscan a mí porque quieren milagros, quieren ver, quieren comer, eso me buscan. Él lo sabía. Mira, en Mateo 15:22 viene una mujer cananea, se le acerca a Yeshua y le dice, Adonai, hijo de David, así le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Le pide que le resuelva el problema. No le dice más nada. ¿Sí? Pero Yeshua ni le hace caso. Si usted lee ahí todo el pasaje, no lo vamos a leer, ni le hace caso. Y empieza a gritar el menos caso. Pero en un punto, dice que en el versículo 25, vemos que dice ahí, acercándose ella, se postró ante él. Ah, ahí ha cambiado todo. Cuando se postró ante él, hasta Yeshua la alaba. Dice, wow. ¿Cómo dice? Oh mujer, grande es tu fe. Él no quería dejarse usado. Ah, tengo una hija endemoniada. Ah, tengo no sé qué. Él no quería que la gente mirara las necesidades. Por eso muchas cosas las pedimos y no las conseguimos. ¿Por qué? Porque son cosas que no tienen nada que ver con el reino. No le traen a él gloria, honra, no le traen nada. ¿Y qué ha hecho esta mujer cananea? Dice, se postró ante él. Ah, ahí lo cambia todo. ¿Por qué? Porque la adoración y la alabanza nos aleja de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de nuestras necesidades, y nos enfoca en dónde? En él. Él lo vio, ah, tengo una hija, sufre terriblemente, no la ve, está ahí tirada. Uy, da pena. Él decía, no, yo quiero que usted se enfoque en mí. Y hasta que no se postró delante de él, no le ha hecho caso. Dice, bueno, pues ahora podemos hablar. Y a veces traemos siempre las necesidades delante de él en vez de, traer nuestras alabanzas, traer nuestra adoración. ¿Sí? Por eso empezamos siempre con alabanza y adoración, porque se lo merece antes de nada. Ni siquiera podemos pedirle, háblanos hoy. No, tenemos que venir en alabanza y adoración. Por eso, conéctense mañana, ahí vamos, con alabanza y adoración. Así somos nosotros los humanos, que queremos hacer un poco para el Eterno y que Él haga todo para nosotros. Miren, ¿saben ustedes que al Pedro el ángel lo liberó de la cárcel? ¿Recuerdan este episodio? El héroe tenía que dejarlo libre el día siguiente, pero de noche ha venido el ángel y lo ha quitado de la cárcel, le abrió las puertas, lo llevó, bueno, fue tremendo eso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo liberó de la cárcel?
¿Por qué no lo dejó ahí? Para ir y decir a los discípulos, wow, vamos a hacer una asada, vamos a tal, vamos de vacaciones. Por eso lo liberó. Que hoy en día si libera a uno de la cárcel, nosotros lo llevamos, le hacemos consejería, lo mandamos de vacaciones para que se ponga bien espiritualmente. No, a él se le ha dicho antes de que él tenía que ir, que le ha dicho en el capítulo 10 de Hechos, de que tenía que ir también a los gentiles, que ellos también fueron limpiados. Ahora ya no pueden llamarles impuros ni impíos ni nada. Por eso lo ha sacado de ahí, para seguir en el mismo mandato, no para seguir en sus propósitos. Uy, me voy a llevar dos trabajos que no me alcanza el dinero, estuve tanto tiempo en la cárcel, mi esposa no tiene que dar a los niños, ¿me entiendes? Él podía ir por este lado, pero no por eso él fue sacado de ahí, sino para seguir haciendo y cumpliendo los propósitos del reino. Eh, por eso buscamos muchas veces que seamos liberados y que se rompan las cadenas en nuestras vidas, que seamos sanados y está bien, sí, no hay nada de malo en esto, pero ¿con qué propósito pedimos esto? También Bartimeo fue sanado para seguirlo, ¿sí? Solo cuando queremos seguirlo y ponernos a su disposición, Elohim enviará milagros increíbles en nuestra vida. Él no hará milagros en nuestra vida para que sigamos viviendo para nosotros mismos y para nuestros planes egoístas. Me gusta de Pedro. Eh, voy otra vez a él. Toda la noche ahí, ay, que voy a pescar, que voy a pescar. Se esforzó, nada. Esto es un desastre, ¿no? Para uno que es pescador, ¿no? Este es un desastre, porque toda la noche ahí esforzarte y no tener nada, de igual, vaya ganancia. Es decir, el día siguiente por la mañana no iba a ganar ningún duro. ¿Y qué viene? Oh, no veas, no, mírate para nosotros, qué pobres somos, no, mañana no vamos a vender nada, gastamos gasolina, dos, qué sé. Y viene Yeshua y le llena el barco hasta que se hundían. Y cuando vio Pedro eso, ya no le importó ni de los peces, ni de la venta, no le importó más nada. Lo que más le importó que fue él. Por eso Pedro llegó a ser uno de los discípulos más usados, más de confianza. ¿Por qué? Porque no se enfocó en las necesidades, no se enfocó en el mundo material. Él siempre fue fascinado de lo que hacía Elohim, de sus planes. Sí, así que no nos dejemos engañados, porque él siempre, prácticamente, el diablo fabrica necesidades. Hay muchas necesidades que ni siquiera las tenemos, pero él fabrica necesidades, exactamente como es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica fabrica enfermedades para después venderte tratamientos. Y esta es una estrategia muy antigua, más antigua que la medicina, para decir así. Eh, eh, le decía a Yeshua, ¿no? Convierte las piedras en pan, pero él no tenía esta necesidad. Él no tenía necesidad de comer pan, o al menos en aquel momento, ¿sí? El diablo siempre fabrica necesidades para que nosotros busquemos otras cosas, ¿no? Para que invitarnos a ser partícipes de ellas. Pero no podemos, por eso se lo digo, para vencer el espíritu del mundo no debemos enfatizar las necesidades, debemos enfatizar su plan, su voluntad en nuestra vida, lo que tiene Él para nosotros, que se cumpla y que todo se haga en nuestra vida así como Él lo quiere. Por eso, la conclusión es esta, el espíritu del mundo, una de las características es que se manifiesta mediante la exageración de las necesidades. Dos, el materialismo.
El materialismo trabaja para desviar al hombre de lo que realmente importa. Incita al hombre a buscar lo que se ve con los ojos físicos, no con los ojos del espíritu, de Rúa. Instiga al hombre a ver solo lo que quiere ver, no lo que debe ver. Incluso los fariseos querían ver una señal del cielo, ¿sí? Pero la fe, así decían, si tú eres, danos una señal, haga ahí que caiga fuego del cielo. Pero la fe que él está buscando está en Hebreos 11 ahí. Esa fe no es una fe que se basa en lo que se ve, ¿no? Es la fe que él busca es este tipo de fe que es una certeza, una convicción, ¿no? Inquebrantable de lo que no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos de Elohim. Hay que ver las cosas con los ojos del Espíritu. Por eso el Espíritu tiene que despertar en nosotros y abrir estos ojos. Porque muchos decimos que ahora llegamos a la luz, ¿sí? Y la Torah es la luz. Sí, hermanos, Baruch Hashem, qué bien que hemos llegado y estamos en la luz de Mashiach. Pero no solamente basta estar en la luz, vivir en la luz. Tenemos que abrir los ojos, porque la Torah también la tenían los fariseos. Y que ha dicho Yeshua, que ellos no podían ver. Ahí estaba el problema. Si tenemos la Torah, está bien. Si tenemos a Yeshua, que es la luz del mundo, Baruch Hashem. Pero tenemos que pedirle a Él a que nos abra los ojos. Porque si estás en la luz, pero con los ojos cerrados, no vas a hacer nada. Es como si vivieras en las tinieblas. ¿Sí? Y cuando abrimos los ojos, este despertar nos va a enseñar la obra del Espíritu en nosotros. Y ahí nadie nos va a poder desviar, no nos va a poder manipular. Sí, vas a tomar todo por tu cuenta. Bueno, mire, voy a tomar como ejemplo a GSD. Todos conocen la historia. Si no la conocen, tendrán que leerla, porque prácticamente aquí hay muchas historias de la escritura y si las leemos todas, no damos acabado. Pero sabemos, si los que han leído la Segunda de Reyes, recuerdan que Giezi era el siervo más cercano a Eliseo y era el hombre de confianza de Eliseo, de hecho. Debería haber recibido prácticamente no solamente el doble, diría yo cuádruple de lo que tuvo Elías. Pero el materialismo desvió a Giezi, porque el materialismo esclaviza al hombre. Giezi, de hecho, pensaba como un esclavo. Le decía a Eliseo, mi señor. Y el hombre más cercano a Eliseo, en lugar de llegar a ser el mejor, llegó a ser el peor. ¿Por qué? Porque adquirió la lepra para él y para su descendencia. Así le ha dicho que cuando volvió de ahí, le ha dicho que la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia, porque no podemos dar a los demás más que lo que tenemos. Si tienes lepra, esto es lo que vas a dejar como herencia. Si tienes ropa, es lo que puedes dar. Naamán tenía ropa. ¿Se acuerdan, no? Que Naamán quería darle a Eliseo, quería darle ropa, dinero, todo, y él lo rechazó. Él lo rechazó y no lo quiso. Pero Giezi, ¿no? La mano derecha de él, estaba él pensando, pero bueno, podía sacarle provecho a eso. ¿Cómo va a ir ese de vuelta con todo, sin dejar nada aquí, sin dejar un diezmo, sin dejar una ofrenda? Nosotros lo ministramos aquí, lo cuidamos y es que esto le va a salir todo gratis. ¿Sí? Estaba él pensando. Él veía, Giezi veía en él como una fuente de hacer dinero. Él de repente veía al ministerio como una fuente de hacer dinero. Eliseo no. Eliseo, que tenía el espíritu, el Ruach de Elohim, ha visto en él una persona que dice, mira, si este va sano ahí de vuelta a Siria, esto va a hacer eh, esto va a ser como un avivamiento en su país.
A esta persona la conoce todo el mundo y él va a decir, mira, yo fui a Israel y ahí hubo uno y el Dios que hay en Israel me ha sanado. Porque él si le pedía dinero y él si le dejaba dinero a Eliseo, él podía decir a los demás, mira, váyanse allá. Hay uno de Eliseo, le pagan tanto y ustedes se curan. Y Eliseo por eso no quiso tomar ningún dinero, para que esto se fuera de vuelta y que le contara a su pueblo sirio, porque era de Siria, del Dios de Israel, el Elohim a todopoderoso que hay en Israel. Por eso él no ha aceptado el dinero de Naamán. Pero el otro decía, espérate un poco, tenemos tanto gasto en el ministerio, tenemos tantos proyectos, Eliseo no sabe nada. Voy a pedirle yo ahí que total, él quiso darnos algo, voy a pedirle yo algo. Y él vio el ministerio como una fuente de ingreso. ¿Y qué hace? Va detrás, habla, le da y miente. Viene, le dice que ha llegado un siervo, mira, Naamán, puedes darnos un talante y le da dos. ¿Sabes cuánto es un talante? Son 36 kilos de plata. Tenía cada talante. Bueno, danos una ropa tal y esto le da de todo. Y viene Eliseo y le dice, bueno, ¿qué decir? ¿Por dónde ando visto? Por un lado, mintiendo ahí. Una vida vivida al lado de Eliseo. Imagínense ustedes. Una vida entera vivida al lado de Eliseo. Sabía que era el hombre de Adonai. Y no solamente que se aprovecha de una manera fraudulenta para hacer dinero del ministerio, miente. Y que no miente a cualquiera. Al hombre de Adonai, que sabía que estaba lleno de ruach. Y dice, toma de aquí la lepra que se vaya contigo y con toda tu descendencia. ¿Sí? Por eso, ¿qué vemos en el ministerio? ¿Qué vemos en el ministerio como líderes? Una fuente de ingreso. O ahí vemos almas, vemos potenciales líderes. Esa es una pregunta que yo le hago a todo el mundo que tiene una quejilá. Cuando está ahí predicando, cuando está ministrando, cuando los tiene delante, da igual que sean 10, da igual que sean 500. ¿Qué ve usted cuando mira para esta gente? ¿Ve una fuente de ingreso o ve en ellos un potencial de hacer ministerio, de expandir el reino, de seguir el movimiento del espíritu? ¿Qué ve en esta gente? Porque así la vas a tratar y las consecuencias así van a ser. Le va a llegar la lepra a la vida de uno, y no solo a él, sino que a su descendencia. Por eso le ha dicho, um, por eso le ha dicho Eliseo, estos son tiempos para pedir ropa, para pedir dinero, si la prioridad es otra. Estos son tiempos para meterse con la gente. Estos son tiempos para sacar dinero del ministerio. Dice, no, usted está equivocado, estos no son los tiempos. Pero él, eh, cómo lo ha pensado? Porque hay mucha gente que eh, espiritualiza todo. Así me habló Elohim. Giezi, ¿qué dice Giezi en 2 Reyes 5:20? Vive Elohim que correré tras él y tomaré algo de él. Es como que Elohim le ha hablado, ¿no? Elohim no le ha hablado, era solamente su paranoia, era su fantasía. Mucha gente habla de sí misma, ¿no? Habla de la carne y dice, así me habló Dios. Elohim me ha hablado. Tenía que hacer eso, tenía que hacer eso. No, no tenía nada que ver con correr detrás del siriano. No tenía nada que ver. Pero esto estaba solamente en su pensamiento. Elohim me ha hablado.
No, no le ha hablado a nadie, ¿sí? Solamente le ha hablado el espíritu del mundo que tenía en él. Y este espíritu está ¿dónde? En los ministros. ¿Cómo funciona el materialismo? El materialismo te ofrece oportunidades, puertas abiertas hacia la prosperidad y hacia los beneficios inmediatos también. Pero estas cosas no deben apartarnos del plan de Adonai Elohim que Él tiene para nosotros. Algunos van tras las puertas abiertas, pero no todas las puertas abiertas son abiertas por Elohim. A veces el diablo te abre una puerta. También nos abrió a nosotros una puerta para ser pastores en Houston, ¿sí? Y uno piensa, ay, que era Elohim. No, era puerta abierta por el diablo. Pero bueno, así aprendemos cómo la próxima vez estar más atentos. Pablo no iba detrás de las puertas abiertas. En Hechos 16:6 dice Pablo que habiendo sido impedidos por el Espíritu de hablar la palabra en Asia. Él quería ir a Asia y el Roa le ha dicho, no, espérate. A Asia deja que va a ir Eduardo en el 2000 y pico. ¿Entiendes? No toda puerta abierta es por parte de Elohim. Igual le dijeron los hermanos, vente para acá, para Asia, que tienes una puerta abierta. Pero no era la voz de Elohim. Y Pablo ha discernido. Y yo no. Y bueno, ya saben que uno se está tragando las consecuencias. Bueno, Lot. Eh, eh, sí, por eso debemos discernir verdaderamente el movimiento de Elohim, porque no todas las oportunidades provienen de él. Lot, ¿qué hace? Se va con Abraham. Yo también durante muchos años he creído que Abraham se llevó a Lot con él, pero en realidad Lot siguió a Abraham porque vio en él un gran destino, vio algo en él y en un momento dado se fue y alzó los ojos hacia Sodoma y Gomorra, que eran como un jardín del Señor, ¿no? Así dice la palabra. Hay muchas cosas que se parecen al jardín de Elohim, pero no lo son. En segunda de Pedro 2:8 leemos que Lot diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos, ¿sí? Hay cosas que parecen maravillosas, pero después te atormentas con ellas. Menos mal que nos dimos cuenta también nosotros a tiempo en Estados Unidos que no era para nosotros un lugar de futuro, porque íbamos a tener un futuro bien atormentado. Así que tened mucho cuidado con las oportunidades y las puertas abiertas, porque puede que no sean de Adonai Elohim. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, mira, os voy a dar otro ejemplo. Dice que en los últimos tiempos será como en los días de Noé. Ya esto ya lo sabemos. Eh, la gente compraba, vendía, se casaba, se desposaba. Que no hay nada de malo en esto. No hay nada de malo en comprar, en vender, en casarse. Esto está bien. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que la gente no ha hecho, durante 120 años, no le ha hecho caso al mensaje y al plan de Adonai Elohim. Ahí había un plan. Y Noé estaba diciendo que él tiene un plan. Mira, hay un plan. Voy a hacer una arca tan grande, inmenso. Mira, aquí pueden entrar. Uy, tantos. Él ha hecho tan grande. Al final tuvieron que llenarlo con animales, que con humanos no se pudo llenar. Y dice, mira, este es el plan, usted va viendo cómo se está haciendo tal cual. 120 años pasaron por ahí, igual muchos que tomaban fotos con el loco, ¿no? No sé, 120 años. Y no, él no hablaba, él hablaba y hacía. Es decir, él también mostraba el plan de Adonai Elohim. No estaba presentando una ideología nueva, ¿sí? Por eso hay que tener congruencia entre el mensaje y lo que hacemos, no solamente predicar, sino que predicar y vivirlo, ¿sí? Por eso somos misioneros y vamos a hacerlo siempre para dar testimonio de lo que estamos predicando, ¿sí? Y, y él predicó el plan de Adonai Elohim y la gente ni caso, la gente ni caso. ¿Por qué? Porque era materialista. Ahora uno diría, no, pero nosotros estamos en los planes de Elohim,
guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas, tenemos tal cual, hacemos, sí, pero esto no es el plan de Elohim. Estos son mandamientos que usted tiene que seguir. ¿Sí? Es decir, si usted maneja bien en su país el carro, no es que este es el plan de su vida. No, el plan de su vida es otro. Esto es parte de la vida. Voy de compras. Bueno, esto no es un plan de vida. Es lo que tiene que hacer. El plan es, por ejemplo, mira, voy a montar un negocio. Bueno, este es un plan de vida. Esta es otra cosa. Nosotros siempre llegamos a la Torah y decimos que pensamos que ahora estamos cumpliendo todo. No. Ahora guardamos la Torah para seguir viviendo en santidad. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito para el que tú vives? Y tú no vives para guardar el Shabbat y las fiestas y tú no para esto vives. Estas cosas son parte de tu vida. Vivir según las instrucciones de la Torah. Pero ¿cuál es el plan? Esta es la pregunta. Porque podemos ser materialistas incluso guardando la Torah. Tener nuestros planes, nuestras prioridades que no tienen nada que ver con el reino. ¿Qué más hace el materialismo? Te aleja del lugar y de las personas a través de las cuales Elohim obra en tu vida. Giezi, ya vemos que abandona a Eliseo y corre tras Naamán. Elohim obraba a través de la vida de Eliseo, en la vida de Giezi, ¿no? Eh, Elohim también obraba en la vida de Demas a través de Pablo, pero vemos a Pablo luego diciendo, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. Esto lo van a leer en segunda de Timoteo 4:10. ¿No tenían ellos líderes buenos? ¿No tenía Demas a un Pablo como líder, un ejemplo, que no guardaba la Torá Demas? Claro que guardaba la Torá. Y no solo esto, hacían milagros juntos. Había una unción tremenda. ¿Y qué? Amó más al mundo, amó más al mundo. Y muchos aman al mundo, incluso siguen viniendo a la quejilá, siguen ahí cantando, danzando, es decir, engañándose a ellos mismos, que al Eterno o a nosotros nos pueden engañar, pero al Eterno no lo engaña a nadie. El materialismo es parte del espíritu del mundo y uno puede estar y vivir en este pecado tranquilamente con la Torah en la mano y diciendo Baruch Hashem y Shabbat Shalom, pastor, todo bien, todo guapo, tremendamente. Y usted puede estar en este pecado igual, porque el materialismo fue atacando a los hombres de Elohim. Giezi era un hombre de Elohim y tenía un líder tremendo, Eliseo, pero le ganó. La plata le ganó, la tentación le ganó. Demas tenía un Pablo, wow, wow, tremendo. Cualquiera de nosotros quisiera andar con Pablo. Y fíjate que le ganó, ¿qué? El mundo. Mira, yo creo que este Demas, creo que nunca ha salido al mundo. De repente empezó a ir viajes de arriba para abajo. Y cuando vio al mundo cómo era, digo, wow, no es como mi pueblo ahí tirado en una esquina de... ¿eh? Y dice, wow, impresionante. Y le gustaba una ciudad, le gustaba otra ciudad, le gustaba otra ciudad. Mira tiendas por ahí, centros comerciales, mira restaurantes, wow, por allá, McDonald's, nunca ha comido una hamburguesa. Y decía él, pero qué tantos milagros, qué tanta cosa, déjame, hombre. Y lo abandonó después de ver tantas cosas hasta en su vida. Y así llegan muchos, llegan bien intencionados, están ahí en la Torah y están sirviendo y están trabajando duro y orando. Sí, pero cuando tienen la oportunidad, les gana quién? El materialismo, el mundo. Si les ha ganado esta gente, amados, tranquilamente nos puede ganar a nosotros, cualquiera de aquí que ven este mensaje. Se lo garantizo yo. Si estos fueron cayendo en este tipo de trampa, no digan que ustedes no pueden caer. Por eso vamos a estar aquí muy atentos
por no ceder a este tipo de tentación. Y que ha atacado también relaciones, ha atacado relaciones, se han roto relaciones ahí, porque en estas relaciones, de muy buenas que eran, ha entrado ¿qué? Ni siquiera la envidia, no ha entrado ni... No, no, no. Ha entrado el amor al mundo, al espíritu del mundo. El materialismo, ¿qué más hace? Te desvía del plan y del camino de Elohim que has recibido y confirmado en tu corazón. ¿Sí? No solo debes recibir el plan y la visión y el camino del Eterno para ti, sino que Elohim también debe confirmártelos. ¿Sí? Su espíritu confirmará con su espíritu, así dice la palabra. Un hombre de Elohim fue enviado a hablar en contra del altar de Jeroboam. No sé si ustedes saben esta historia, está en Primera de Reyes 13. Así, no sabemos el nombre, así se llamaba, un hombre de Elohim, que fue enviado a hablar contra el altar de Jeroboam. No sé si saben esta historia, pero casi que es mejor leer todo el contexto de la narrativa, porque quiero que vean unos aspectos muy importantes. Por eso yo os digo siempre que las vidas de todos los personajes que hay en la escritura, buenos o malos, nos sirven a nosotros de testimonio para aprender. No, más seguro que vale la pena leer, aunque sean ahí unos 17 versículos, pero quiero que vean algo muy importante. Vamos a Primera de Reyes eh, y abrimos al capítulo 13, el versículo 9 al 16, al 26. Porque así me ordenó por la palabra de Adonai, que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino, no regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Elohim había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey las contaron también a su padre, y su padre les dijo, ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Elohim que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos, aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fueron tras el hombre de Elohim. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Elohim que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque me vino un mandato por la palabra de Adonai. No comerás pan ni beberás agua ahí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por la palabra del Eterno, diciendo, tráelo contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra de Elohim vino al profeta que le había hecho volver y clamó al hombre de Elohim que vino de Judá, diciendo, así dice el Eterno, porque has desobedecido el mandato de Yudhei Bauhei y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Elohim te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar que él te dijo, no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para el profeta que había hecho volver. Y cuando estaba partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver. Y fueron y dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, este es el hombre de Elohim que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Eterno lo ha entregado al león
que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra de Elohim le había hablado. Amados, este era el hombre de Adonai Elohim. Este ha ido a los altares de Jeroboam, ha destruido todo allí y lo querían matar. Y cuando levantó la mano ahí, el, el rey ese dice que se ha paralizado. Él ha hecho ahí señales. Él fue enviado, pero tenía un mandato. No comerás pan, no beberás agua, no volverás por el mismo camino. Tenía un mandato muy claro, en ningún lugar. Y viene un anciano profeta de esto con experiencia, ¿sí? No se dejen ahí muy guiados por estos profetas y sobre todo ancianos con experiencia. Ya he visto yo uno también con mucha experiencia, sí. Nos tocó ahí en Houston uno así. Exactamente estos que vienen ellos y que te dicen que soy yo un anciano profeta y se hacen ellos publicidad, ahí es donde está la trampa, te la tira el, el Hasatán, ¿sí? ¿Y qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Muerto, muerto, pero mira, ni siquiera fue una muerte digna. Lo sacó el Eterno de una forma horrible. Lo comieron, lo comió el león, lo desgarró, lo tiró. ¿Era el hombre de Elohim? Sí, hasta el punto que falló en el mandato. Hermanos, nosotros tenemos un mandato. Y si ustedes no saben cuál es su mandato, el primer lugar es este de hacer discípulos. ¿Y cómo hacerlo? Pedirle a él, decirle dónde y cómo hacer discípulos. Porque él os encomendó un mandato y si no lo cumplen, va a llegar el león. Y el león puede llegar disfrazado de muchas formas. Y lo va a devorar, y lo va a tumbar y va a acabar con su vida. Porque este era hombre de Elohim, amados. Este no era hombre del mundo, no dice que uno del mundo, no dice que era un chavalito, no dice que no tenía experiencia, que era nuevo, que estaba en proceso, que estaba en transición. No, no dice esto, era hombre de Elohim. Cuando éste hablaba, las cosas pasaban, todo conforme al poder del Todopoderoso. Y este ha cometido un error, no varios, un error. No ha seguido las instrucciones del mandato. Ahí se fue, ahí se fue. ¿Por qué? Porque se paró a comer, a beber, ¿vale? Entró en la casa donde no debía entrar. Materialismo. El materialismo lo ha desviado del propósito, del mandato. Se paró un momento. Él tenía que ir, llegar al destino y decirle ahí, Baruch Hashem, ahora ya ha acabado. Dime tú a dónde tengo que ir a comer. ¿Sí? Por eso se lo digo. Elohim debe confirmar en nuestro corazón lo que nos ha dicho, lo que ha hecho. Y así no nos vamos a detener, no nos vamos a distraer con nada, ni siquiera con estos profetas, ancianos, roé, rabino, lo que fuera, ¿no? Cobertura, nada de esto. Aunque fuera cubierto de oro y con alas de ángel. ¿Qué le dice a los Gálatas? Aunque un ángel viniera con otro evangelio, que sea anatema, no maldecido. Usted vaya con lo que le ha confirmado el Ruach en su corazón, ¿sí? No pase por el alto. ¿Cómo vencemos el materialismo? En primer lugar, a base de orden y buenas prioridades. Orden y buenas prioridades. Pon orden y buenas prioridades en tu vida. Segunda de Reyes 5, de 2 a 6, dice así. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba en el servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, si mi señor estuviera aquí, el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces el rey
de Aram, dijo, ven ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. También llevó al rey de Israel la carta que decía, y ahora cuando llegue a ti esta carta, y aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de lepra. ¿Y qué dice Eliseo? ¿Acaso, acaso es tiempo de aceptar dinero y aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas? Debemos conocer las prioridades. ¿Sí? ¿Cuáles son las prioridades en el plan de Adonai Elohim? ¿Sí? Para la vida. Y los hijos de Isaacar dice que sabían discernir los tiempos en Israel. Por eso hay que discernir los tiempos, las temporadas en las que estás. Eh, Tampoco haces niños cuando tienes 60 años, los haces al tiempo, ¿no? Todo tiene un tiempo en la vida. Tienes que discernir cuándo es el tiempo de hacer dinero, cuándo es el tiempo de hacer la casa, cuándo es el tiempo de darle prioridad al ministerio, cuándo es, ¿me entienden? Las prioridades. Porque si no, ¿en qué caemos? En el materialismo. Porque la gente siempre pone como prioridad las cosas personales. Ay, primero que se me casen los hijos, primero que tal, primero voy. Y en el segundo plano, el mandato de Elohim. Y, y que le dice aquí Eliseo, dice, no es el tiempo ahora de andar con cosas materiales. Los tiempos son otros, ¿sí? No confundir, no confundir, porque las prioridades te determinan el futuro. Eh, Dos, ¿qué más hacemos para vencer al materialismo? Invertimos en el plan y en el mandato de Elohim, ¿no? Para apegarnos a él. Toma, por eso digo que tiene uno que invertir, porque el plan de él no es que eh, viene escrito por ahí por un libro, tenemos que invertir tiempo. Toma en consideración todos los sermones que has recibido, estudios, todo en conjunto, sí, eh, revise todo lo que te ha hablado siempre Adonai Elohim, como unas piezas, ¿no? De rompecabezas, los pones todo ahí. Eh, Noé habló 120 años, ¿no? Poniendo hoy una madera, mañana un clavo, otra manera. Vale, y él tenía que recordar siempre lo que ha hecho, ¿sí? Y lo que no ha hecho, y lo que tiene que hacer 120 años eh, para cumplir con el mandato. Eh, Dicen Lucas 10:4. ¿Sabe que Elohim ha enviado a los 12, pero a los 70, y les ha dicho una cosa, cada vez le ha dicho lo mismo? A nadie saludéis por el camino, ¿sí? He dicho así, no lleven con ustedes canasta, no lleven, y a nadie saludéis en el camino. Y diría uno, wow, qué falta de educación, ¿sí? Vas por ahí, hey, hola, buenas, ¿qué tal? Shalom, ¿no? Y tú sin saludar a nadie. Y por encima decir nosotros somos discípulos de Yeshua. Porque la gente no solamente saludaba, la gente te preguntaba qué tal, cómo estás, qué tal, de dónde vienes, qué tal familia, tienes hijos, qué tal juega el Barcelona, qué tal, ¿me entiendes? La gente te iba a meter en otros asuntos. Y él dice, no saludéis en el camino, no se desenfoquen. Igual ustedes van y ahí van a encontrar, porque normalmente los que viajaban eran gente de negocios, se trataba de eso, ¿sí? Por eso cuando él los envió, les ha dicho que no se tomaran con ellos nada, ni bolsas, ni gastos, nada, por no caer en esta tentación mercadera. Este era el contexto. La gente normal y corriente no viajaba. Los únicos que viajaban eran los mercaderos. Entonces, ellos fueron enviados con un mensaje claro del Evangelio.
Por eso le ha dicho, ustedes vayan con las manos vacías, para que no caigan en la tentación, que encuentran un mercader, véndeme a mí también estos productos, si vas a Nazaret, eh, deja este recado a mi primo. Evitar que se desenfoquen del plan y que se centren solamente en los planes de Adonai Elohim, ¿vale? Por eso dice nos dice Pablo, hablen entre ustedes, no con cantos de alabanza. ¿Por qué? Porque muy fácil hablamos de nuestras cosas, nuestras tonterías que no tienen valor y nos desenfocamos del Evangelio. También busca personas maduras y con valores del reino a tu alrededor. No, rodéate, asegúrate que tienes personas fuertes, con valores verdaderos a tu alrededor, no materialistas, porque los verdaderos valores espirituales traerán también bendiciones materiales. Faltan personas del reino que sean verdaderos líderes. Hasta incluso hoy en día los 90% de los líderes que se levantan hoy son materialistas o impostores. Eh, Ustedes ya conocen este aspecto. Otro aspecto del espíritu del mundo, el negativismo. Eh, el espíritu del mundo es negativo. Y ustedes lo saben. Encienden la tele y lo ven. Las noticias, todas son sobre accidentes, crisis, guerras, crímenes, tráfico, yo qué sé, de lo que sea, de personas, de droga, de lo que sea, ¿no? Las noticias mundanas son exactamente lo contrario de las noticias divinas, ¿no? Porque evangelio es lo que significa buenas nuevas, buenas noticias. Isaías 41:27 dice, eh, dije a Jerusalén, os daré un mensajero de buenas nuevas, ¿sí? No he oído a nadie en las noticias decir que la crisis ha terminado, pero las noticias de Elohim son diferentes. Dice que los serafines dicen que toda la tierra está llena de su gloria. Era el mensaje de los serafines. Tenían un mensaje bueno. Eh, los ángeles llevaron buenas noticias a los pastores diciendo sobre el nacimiento de Yeshua. El cielo tiene mensajes buenos, no negativos. El negativismo aparece como resultado de sembrar las semillas del mundo, semillas que nosotros cultivamos. El mundo habla en las noticias, nosotros desarrollamos, ¿sí? Regamos estas semillas de negativismo, porque el espíritu del mundo es lo único que hace. Siembra, 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 te bombardea, te invade con información y tú le haces caso y esto significa que estás regando estas semillas. ¿Y cómo aparece el espíritu de negativismo? El ambiente malo que te rodea es más fuerte que el mundo que hay dentro de ti, ¿no? El mundo de Elohim. Por eso el mandamiento es que Mashiach crezca en nosotros y que se forme. Hay otro mandamiento que nos dice que el hombre interior debe renovarse cada día. ¿Por qué? Porque el contexto, el entorno que tenemos es muy negativo. Entonces esto nos afecta por dentro. Y si no tienes ninguna, y no puedes evitar los entornos malos, eh, no permanezcas en estos entornos malos, tóxicos, especialmente si sabes que dentro de ti no eres tan fuerte como para evitar todo eso. Si no tienes ninguna solución, huye, huye, amigo, huye de este matrimonio, huye de lo que fuera, de todo el contexto, pero no te quedes en un contexto malo que te puede, porque esto te va a afectar por dentro. Uh, Isaías decía, y os voy a dar un ejemplo de Isaías. Fíjense ustedes, Isaías que era profeta. Váyase conmigo a Isaías 6:5, que hablamos del profeta Isaías, no hablamos de cualquier profeta o de cualquier persona por ahí por Israel. Dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos
y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. El pueblo influyó a Isaías. ¿Cómo era el pueblo? ¿Qué dice aquí? Pueblo de labios inmundos. ¿En dónde vivía él? En un pueblo de labios inmundos. ¿Qué dice de él? Perdido estoy. Soy hombre de labios inmundos. ¿Pero qué tipo de profeta era eso? ¿Qué tipo de profeta era eso? ¿Cómo que tenía los labios inmundos? Usted se da cuenta cómo el entorno contamina hasta los hombres de Adonai Elohim. El entorno tóxico, contaminado, pervertido. ¿A quién tienes alrededor? ¿Con quién te juntas? Son gente, son personas maduras, tienen valores del reino o valores humanos. Es decir, él era profeta, el pueblo tenía los labios inmundos y resulta que él, en vez de ser más potente que ellos, era como ellos. El entorno, hermanos, el contexto te gana. Usted es uno contra todos. El contexto te gana. Sal del contexto negativo, porque vas a llegar a pensar como ellos. Vas a llegar no solamente a pensar, a hablar, porque así dice, labios inmundos. Es que él hablaba lo que no debía hablar. Era como el pueblo. Por eso Elohim tuvo que limpiar sus labios para que él fuera diferente. Entonces, ¿qué pudo decir? Después de que lo limpió, le puso el carbón, ¿no? ¿Y qué le dice en Isaías 6:8? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo he escuchado muchas veces esta cosa, esta frase. Éramos jóvenes, íbamos a estos congresos misioneros y ahí con los mecheros estos que se usan, ¿no? Para encender los cigarrillos. Estábamos ahí con el fuego y decíamos, "Ay, heme aquí, envíame a mí, yo iré hasta el confín del mundo". Bueno, hacíamos cosas así muy emocionales. Pero antes de heme aquí, envíame a mí, tiene que existir eso. Ay de mí, ay de mí. Tienes que limpiarte del mundo. Para ser enviado, para ser ministro, para hacer su obra, primero hay que decir, ay de mí. Soy hombre de labios impuros, inmundos, límpiame. Y así aparecieron como los champiñones en el bosque, miles de maestros hoy en día que solamente dijeron, heme aquí, prende la pantalla, heme aquí, aquí estoy yo. Pero nunca dijeron, ay de mí, no empezaron por ahí, ay de mí, sino que siguen en el patrón de labios inmundos del pueblo que tienen. Por eso Elohim nos pasa por el horno de fuego para limpiarnos, para prepararnos para vencer, ¿sí? Porque lo que hay en ti, lo que hay en ustedes, es más grande que lo que hay en el mundo. Suena bien, lo que está en mí es más grande que, sí, suena fantástico en teoría, pero tiene que ser algo real, porque si es solamente una teoría, de nada vale. Por eso Elohim tiene que poner su mundo en ti, su mundo tiene que crecer en ti, porque entonces podrás ir a cualquier parte y ser luz en toda oscuridad, da igual a dónde vayas. Muy importante el entorno en donde vives. ¿Cómo vencemos el negativismo? Deja que Elohim crezca dentro de ti, que tu hombre interior esté siempre vitaminado y fortalecido. Riega al hombre que hay dentro de ti. Pon la enseñanza fuerte, pon la adoración fuerte, exponte a una adoración viva. Huye del lugar donde sabes que el maligno es más fuerte que tú. ¿Sí? Si tienes problemas o has tenido problemas con el alcohol, no vayas a predicar el evangelio ahí en la taberna, que no haces nada, ¿no? O si eras un fornicario, no te vayas a evangelizar a las prostitutas, ¿vale? Sé sabio. Eh,
Yeshua tampoco envió a los 12 o a los 70 hasta que los formó muy bien y ha hecho de ellos que fueran fuertes y tener dominio en cualquier lugar. ¿Qué dijeron ellos? ¡Wow! ¡Qué poderosos somos! No has visto, hasta los demonios, dice, se nos sujetan en tu nombre. Pero Yeshua los entrenó y los preparó, que si no los hubiera él preparado, hoy en día ni escuchábamos de esta gente. Iban a morir por ahí. Eh, igual salían en los periódicos en estos anuncios de apóstoles desaparecidos. Eh, ¿Cómo más vencemos al negativismo? Aprende a manejar el enojo. Esta es cosa de mente. Aprende a manejar el enojo. No deje que el enojo te mate por dentro. Eh, hermanos, mire, dentro de nosotros no tiene que existir nada muerto, porque lo que es muerto, lo que es cadáver, atrae a quién? A todo tipo de predador. Mire, eh, en el Mateo 20 24 con 28 dice, donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. ¿Recuerdan cuando decía Yeshua de que en aquellos días finales, si uno que va a estar de dos que van a estar en el campo, uno va a ser dejado, otro llevado, de dos que van a estar en un molino, no, uno va a ser llevado, otro va a ser dejado. Él hablaba de estos tiempos. Y él le pregunta a los discípulos, ¿a dónde va a ser llevado? Y él dice, donde está el cadáver, ahí van a estar los buitres. ¿Sí? Y bueno, hacemos ahí, siempre pensamos lo que va a pasar en los tiempos finales. Pero hay un principio ahí, que los buitres vienen donde hay un cadáver. Los predadores, donde vienen, donde les huele a sangre, donde hay cadáveres. ¿Sí? Por eso no dejen nada muerto que haya en usted. A los tiburones no hace falta llamarles. Una poca sangre que tenga ahí ya la está detectando y viene a por ti. ¿Vale? Cuando hay algo muerto en ti, atrae que el espíritu del diablo, ¿sí? Pero donde hay vida, ¿no? Los buitres no acuden, los chacales no acuden a la vida de uno. ¿Por qué? Viven los animales salvajes. ¿Los animales salvajes viven en el mundo civilizado? No. Yo he visto en Camboya, ahí en la jungla, donde había animales salvajes. La, eh, ¿Qué pasaba? La gente entraba más y más en la jungla construyendo casas y los animales salvajes ellos se apartaban más y más y más de los lugares civilizados, porque no era su contexto. ¿Sí? Ellos no vivían con los humanos y no viven con los humanos. Por eso, solamente cuando usted es un cadáver, va a atraer a quién? A los buitres, a los chacales, a los espíritus inmundos. Por eso usted tiene que haber vida, ponga vida, no negativismo. El negativismo solamente hace que se muera hasta a nivel físico. Todo lo que es negativo afecta a su cuerpo, hace que las células no se nutran. Un sentimiento negativo, una emoción negativa, pone el sistema inmunitario en defensas por más de 6 horas. Es decir, en estas 6 horas, si hay alguna bacteria que toca su cuerpo, es enfermedad segura, porque el cuerpo ahí no puede defenderse por una emoción, por una noticia del mundo negativa, por tantas cosas negativas que puede escuchar. Muy importante con lo que nos alimentamos. Nos alimentamos de negativismo, que dejamos, permitimos, en vez de vida, entrar en nuestra vida muerte. En nuestro interior entra la muerte. Y donde hay muerte, ¿quién? El tiburón, ahí lo nota y viene y te ataca. Y no sabes por qué te ha atacado, porque usted ha dejado el negativismo que entrara en su alma. Salmo 37,8. Deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo.
el resentimiento solo conduce al mal. ¿Ves? Te lo dice la palabra. Bueno, hay muchos versículos, no podemos leer todo. Son solo unos ejemplos. ¿Sí? Por eso no se quede enojado por mucho tiempo. Aprende a controlar tu ira, porque hay niveles. Mira que dice el Salmo 116:8. Pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. La muerte viene así. Primero te enojas, luego caes en depresión, luego te mueres. Mira, te da aquí los pasos. La depresión fue el último enemigo que Yeshua tuvo que vencer. Él ha dicho en Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte, así ha dicho. El resentimiento lleva a la depresión y la depresión crea un camino para la caída. Los vicios prosperan con la ira, la depresión y la decepción. Romanos 5:3 dice que nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Así que aprende a encontrar gozo en el medio de las tribulaciones, porque el reino de Elohim es justicia, paz y gozo en el espíritu. No es enojo, ira, depresión. Yo he visto gente con Dios en la boca, pero con depresión en el cuerpo. Digo, wow, tremendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que en las tribulaciones nosotros nos gloriamos y nos gozamos. ¿Cómo? En el poder del Espíritu, no en el poder de la carne. La carne no puede gloriarse en las tribulaciones. ¿Cómo superamos esta depresión? Eh, sí, ella aparece en las personas inactivas, sin propósito y metas en la vida. Así que no detengas la actividad de tu espíritu. ¿Cómo supera Yeshua la depresión? ¿Cómo ha superado Yeshua la depresión? ¿No? Estaba enojado ahí en Getsemaní, estaba triste, así dice la palabra, estaba triste, ¿no? Esto no lo dudamos. Dice, triste hasta la muerte. ¿Qué ha hecho? Sanó al siervo del sumo sacerdote. Recuerde que Pedro le cortó la oreja con la espada, ¿sí? Y llegó Yeshua y lo sanó. Esto ahora en vez de tener dos orejas tenía tres, dos aquí y una en la mano. Era, wow. Es decir, él estaba triste hasta la muerte, pero siguió ministrando. Él siguió ministrando, ha hecho ahí un milagro. Usted se da cuenta de lo que ha hecho Yeshua. Él siguió ministrando, no se abandonó, se encerró en un cuarto, ya no hago más nada. No, en la cruz, vamos a ver, en la cruz, es que se estaba muriendo. A ver, él estaba en una agonía, ¿no? Estaba en un dolor. ¿Y qué hace ahí? Se toma el tiempo para decirle a uno, mira, ¿sabe qué? Te voy a decir una cosa. Usted va a estar conmigo en el reino de los cielos. Hasta en el último momento, no solamente que estaba triste, ¿no? Que ahora estaba también eh, eh, sufriendo. Y hasta en el último momento él estaba ministrando. ¿Y, y qué le ha dicho eso? Le dio las buenas nuevas. Mira, usted va a estar conmigo en el reino de los cielos, ¿no? Hechos 27. En Hechos 27 sabemos que fue ahí Pablo, hubo esta tormenta, llegaron ahí con el barco destrozado, pasaron, bueno, ya saben, esta tormenta que se llamaba Euraquilón, ¿no? Ha destruido todo. ¿Y qué dice Pablo al final de todo eso? Ánimo, hermanos. Ánimo. Sí, él tenía capacidad todavía de predicar y de ministrar después de semejante prueba. Así que cuando estás en depresión, necesitas encontrar recursos para traer alegría a tu vida y a los demás. Sí, por eso hay que dejar que Él nos inunde, ¿no? A nosotros. Eh, no debe uno detener la actividad del Espíritu. El Salmo 137:1 dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. ¿Sí?
¿Y qué hace uno que es cautivo? Entra en depresión. ¿Y dónde se fueron? A los ríos de Babilón. ¿Sí? Y se estaban acordando y se sentaron. ¿Hacían algo? No. Se sentaron y empezaron a venir los recuerdos y empezaron a llorar. Fíjese. Es decir, iban de mal en peor. Eh, ¿qué hace la depresión? Te lleva a la pasividad espiritual. Te sienta, te tira a la cama y no sales de ahí, ya no haces nada, ya no rezas, ya no lees, ya no necesitas nada, no quieres ver a nadie, ni al pastor, ni a la alabanza, ni prédicas en YouTube, no quieres hacer nada. Es decir, te rindes, en otras palabras. ¿Y qué pasó ahí? Y luego dice, pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Claro, cuando te paras a los ríos de Babilonia, cuando te estás parando en la depresión, el, el que te ha llevado cautivo, el opresor, te pide canciones, ¿sí? ¿Y qué dicen ellos? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Se alimentaban de promesas falsas, porque la gente cuando está sufriendo, ay, si me sacas de eso, lo que voy a hacer, lo que voy a servir, promesas, y ni ellos se las creen. ¿Sí? Ni ellos se las creen. Creo que mayoría hicimos alguna promesa de esta que nosotros se la creímos delante del Eterno, solamente para sacarnos él de un problema demasiado grande. Y cuando la gente entra en depresión, es capaz de hacer estas promesas que dice, ay, si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Así decimos, Señor, mira cómo te sigo, cómo te sirvo, voy a dar todo por ti, ¿sí? Pero en la pasividad y la depresión el enemigo te tiene a tu alcance. Vives de promesas en las que ni siquiera tú crees y el peor estado al que puedes llegar es la resignación. ¿Y qué haces? Ah, yo soy así, no me puedo cambiar. Sí, ya lo dejas. Um, y acabamos con esto. Tienes que estar disponible para ser usado por Adonai Elohim. Elohim quiere que usar a todas las personas. Yo también quiero lo mismo. Eh, usar a cada uno de ustedes para que hagan algo en el reino. ¿Qué dice Romanos 6:13? Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. No presenten sus miembros como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Yo digo, hermanos, lo que no dan a Elohim permanecerán para el maligno, para el adversario. Recuerden eso. Todo lo que no ponen y no lo dan, no lo entregan a Elohim, seguramente que lo entregan al maligno. Es decir, no es que lo doy para nada. Cuando usted tiene 2 horas y elige ver un partido de fútbol, usted elige poner los cuerpos, que así dice aquí, los miembros de vuestros cuerpos, ¿vale? Usted le entrega 2 horas al Real Madrid, ¿sí? Usted le entrega ahí 2 horas. Le pone su cuerpo, sus ojos, se los pone ahí, pero no solo sus ojos, que usted está todo ahí presente, ¿no? Está todo el cuerpo, ¿sí? Las manos no están en la cocina leyendo la Biblia, no, está ahí, todo el cuerpo. Y mucha gente, que nosotros no andamos en discotecas. No, no hace falta andar en todo tipo de pecado. Usted puede poner su cuerpo a la disposición del diablo de miles de formas y maneras, ¿sí? A ver, si uno está trabajando, no es que está usando su cuerpo de una forma, no, que el trabajo es un mandamiento. Usted tiene que trabajar. Esto es mandamiento natural.
trabajar la tierra. No tiene nada que ver. Yo quiero decir todo lo que puede poner, todo y lo que puede invertir para el reino y no lo hace, esto se lo da, se lo entrega al diablo, ¿sí? Por eso, póngase a disposición de él, porque no hay nada más honorable, no hay mayor honor en su existencia que Elohim lo use para sus grandes propósitos. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes y trabajar para él es de lo mejor que puede haber. Por eso, esté disponible. David cuando cayó en la tentación, que declara en el Salmo 51,3: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Vale? No es que haya uno que no sea pecador. Pero ¿cómo termina él diciendo? ¿Cómo termina él diciendo? El 51,13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, enseña a otros, ponte a disposición de él, deja que él te use para elevar a otros, para servir a otros. Hermanos, lo que dice David aquí es válido para cualquiera de nosotros. David no dice yo soy un tipo extraordinario, fantástico, según el corazón del Eterno. Él no dice eso. Él dice, mira, yo soy, um, reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de ti. Y él no se queda ahí. Y dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Hermanos, no importa quién es usted, no importa lo que ha hecho usted, qué bien que no conozco yo sus vidas, que no me importa, ni quiero saber, pero como David, cualquiera puede decir que ha transgredido la Torah. Yo reconozco mis transgresiones de la Torah, supuestamente. Vale, pero ¿qué dice él? Enseñaré a los transgresores tus caminos. Hermanos, ustedes deben enseñar los caminos de Adonai Elohim, los transgresores, aunque sean de la Quejela, aunque sean de los que están en el mundo. Esto es lo que ustedes deben hacer. ¿Por qué? Para vencer el espíritu del mundo. Ponte a su disposición, servir a otros, porque si no lo haces vivirás en condenación. Podía seguir David ahí siempre pensando en el pecado, sí, podía seguir, pero el que ha dicho, no, yo me voy a levantar y yo voy a enseñar a los otros. Mira, hasta con mi mal ejemplo le voy a enseñar a los otros que no caigan y que hagan lo mismo. Y aunque tenga usted también un testimonio malo atrás, úsenlo para decirle a uno, mira, no hagas como he hecho yo. No te metas en tonterías, en drogas, no te metas en denominaciones también, que estas son la peor droga que hay. Si no te metas en religiones, no te metas en extorsiones de diezmos, y no te metas, ¿sí? Usted puede dar testimonio también, incluso si lo tiene mal, porque aprendemos de lo bueno y de lo malo, eh, ¿sí? Por eso, no malgastes tu tiempo en cosas del mundo, eh, porque todo lo que no le des hoy a Elohim, el maligno te lo quitará mañana. Y se lo voy a repetir, todo lo que no le des hoy a Elohim, te lo quitará el maligno mañana, el adversario. Vivía en Londres, 3 años, estuvimos ahí. Y ahí también había una, había una iglesia donde era pastor. Y había gente que ganaba como 800 libras a la semana, que eran como más de $1,000 en aquella temporada. ¿Sí? Um, hablamos de unos $4,000 al mes, así tranquilamente. Cada uno, si eran esposo y esposa, más de 8,000. Hablamos de los años 2010, 11, 12, por ahí. Y mire, esta gente parecía mentira. Cuando venían, cuando venían al domingo, ponían ahí 2 libras, 2 libras ponían. ¿Qué hablar de 10? Es decir, no ponían ni siquiera 10 libras, $10. Ponían 2 libras, ¿sí? Nosotros
no le hacíamos caso al tema porque todo el mundo trabajaba, yo trabajaba, no le dábamos importancia a eso, pero era la simple burla, ¿no? De ganar $1,000 a la semana y tú darle $3 al Eterno. Es que era tremendo. Pero, ¿saben lo que era curioso? ¿Saben lo que era curioso? Y después te comentaba, ay, léame un día a uno y que estaba él así un poco enojado. Pero digo, ¿qué te pasa? Mira, he sacado el carro ahí para limpiar el garaje y he dejado el carro frente a la casa y pasó la policía y vio que no tenía seguro y le dieron 600 libras, ¿no? Como $800 de multa. Pero solo dejó el carro ahí frente. Fue una cosa muy estúpida, ¿sí? Pero fue legal. Él no ha circulado con el carro sin seguro, solamente lo dejó enfrente a la casa para limpiar el garaje. Así es cuando te burlas del Eterno. No más valía la pena dejar este dinero en la quejilá. Bueno, era iglesia que no era quejilá. Era. Y después, ay, que cómo son estos policías y dale que te peguen. No, hermano, no tienen, los problemas no eran los policías. Y ahí tuve que decirle, si ponen ahí $2 como ofrenda y usted gana 1,000, es que por eso les pasan estas cosas. Mira, ya si me contaban de cosas que no has visto, que no has visto. Si no era eso, era que un niño le pegó al otro en la escuela y le pusieron una multa de $500. Que los niños no pueden pelear en Inglaterra. Si un niño le pega al otro, vienen o le ponen multa a los dos. La escuela le ponen multa a los dos. ¿Sí? Y siempre aparecían con cosas así. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes invertían en el reino? No, los que no invertían. Por eso, todo lo que usted hoy en día no lo invierte en el reino, el día de mañana se lo va a llevar el adversario. Él va a tener cuidado a través de un policía, a través de una multa, a través de tal, a través de cual, no sé, pero lo va a perder. Por eso, mira, ¿tienes salud? Hombre, si tienes salud, pon toda la salud. Por eso dice, pongan todos vuestros miembros, vuestros cuerpos, hermanos, el cuerpo, póntelo ahí, si puedes. Había gente que no tenía manos, no tenía piernas, pero ponían ahí el micrófono y hablaban, predicaban. Cuando tenían las manos, no, dedicaban las manos y las piernas para bailar la samba. Y lógico, tomar y tonterías, ¿no? ¿Qué queremos? Llegar así un anaco de carne y ponernos a servir al Eterno. No más vale la pena entregar ahora todo lo que tenemos, nuestros cuerpos, y poner todo y servirlo a Él. Usted no sabe el día de mañana. Igual ya ni puede hablar más, ni puede escribir más, ni puede entender este mundo más. Hoy póngalo porque hoy eso es lo que se le dice a usted. Entrégame todo, ponte a la disposición con todo lo que tienes, con todo lo que... Hoy se te dice, hermanos, yo no sé qué el Eterno va a hacer, pero segurísimo que si usted no escucha este mensaje, el diablo se va a encargar de llevar todo lo que hoy no ha puesto a la disposición del Eterno. Se lo garantizo. Sí, se lo garantizo. Esto pasa siempre. Y después, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a los Illuminatis, a los masones, a las conspiraciones, al OMS. No, no tiene nada que ver, ni la política del mundo, ni el terrorismo, nada. El único problema es que Él nos llama y nosotros en vez de entregarnos a Él, ponernos a su disposición, seguimos en nuestros planes de aquí terrenales, carnales, que no pintan nada con el reino, ¿sí? Y estamos aquí para acumular tesoros y cosas para nosotros, ¿sí? Y por ende hay que ser radical, ¿sí? Que le dijo el Señor que matara a Amalek y que lo destruyera por completo, que lo matara a Amalek, destruyera por completo todo, que le ha dicho, niño, da igual que fuera, un bebé ahí, una mujer embarazada, él ha dicho que mataras todo,
wow. Y dirías tú, ¿no? Ves ahí un bebé y piensas que tú en casa tienes otro. Sí, y le dices, Bilo, 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 ¿cómo lo voy a matar yo? Sí, pero con el diablo no puedes jugar, riki, tucu, tucu, porque te come el dedo y te traga el dedo y toda la mano. Porque este bebecito, si lo dejas vivir, después crece y se va a vengar. ¿Sí? Por eso él ha dicho, no, ustedes cuando vayan para allá, maten todo, hasta los animales, nada tiene que existir. Hay que destruir todo, ser radical. Dice Pablo, ustedes no han luchado en contra del pecado hasta la sangre. Han luchado así un poco, unas patadas para asustarlo. Ser radical, y no solamente con el pecado, sino también con el mandato, con la visión que ha recibido uno. Porque con el pecado sí, puede ser, pero ¿qué haces con la visión? Dejas todo, lo inviertes todo, eres radical, vives solamente para él de una manera radical, o te desenfocas. Yo creo que Elohim obra en nosotros y nos va a levantar a todos para vencer este espíritu del mundo. Vamos a seguir con el otro mensaje después, la otra semana, pero Él nos va a dar esta victoria para vencer a los principados y le pedimos a Él que ponga sus caminos en nosotros para que veamos su gloria viniendo poderosamente en nuestras vidas y en las vidas de todos, no solamente en las vidas, en la vida del pastor, porque todos somos miembros del mismo cuerpo de Don Yeshua HaMashiach. Un abrazo fuerte, shalom, bendiciones.